y el tema número 1 de esta serie se titula Cristo nos libera de la liberación, de la maldición. Cristo nos libera de la maldición. Y vamos a leer Gálatas, el capítulo 3, desde el verso 1 al verso 14. Dice así: Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo no solo obtuvo libertad, Cristo obtuvo libertad en todas las áreas de nuestras vidas a través de su obra consumada en la cruz. Pero Él no solamente obtuvo libertad, sino que Cristo mismo es la libertad. El mismo Señor dijo que Él era el camino, Él era la verdad y la vida, y es la verdad, y es el camino, y es la vida. Y también la Escritura dice que si conocemos esa verdad, y esa verdad es Cristo, esa verdad nos hará libre. Esto quiere decir que cada vez que conozcamos más a Cristo, podemos conocer más esa libertad. Y no solamente la vamos a conocer, sino que la vamos a vivir y la vamos a disfrutar. Entonces, en esta nueva serie de mensajes, de enseñanza de este mes, estaremos creciendo en el conocimiento de Cristo en cuanto a nuestra libertad. Porque en Cristo somos libres. Levante su mano derecha y diga conmigo: en Cristo somos libres. O sea, esto es un hecho, es una realidad. Amén. Es una libertad legal que se efectuó en la cruz. Y que para que nosotros la podamos vivir y se pueda hacer realidad y manifestarse en nuestra vida diaria, tenemos que creerla, tenemos que aplicarla, tenemos que conocerla a nuestras vidas. Entonces, proféticamente, este será un tiempo de libertad en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través del conocimiento y a través del poder de Jesucristo. Entonces será un tiempo donde el Señor quitará todo velo de tiniebla y de ignorancia para que la luz del Evangelio resplandezca en tu mente y en tu corazón. Entonces el día de hoy hablaremos cómo a través de la obra de Cristo en la cruz, Él nos hizo legalmente libres de toda maldición
y ahora a nosotros como hijos de Dios, los que nos pertenece legalmente por la obra consumada de Jesús es la bendición. Lo que te pertenece a ti, lo que pertenece a tu familia es la bendición del eterno Señor. Ahora debemos mantenernos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. En Gálatas capítulo 5, verso 1, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, el verso 1, dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y Gálatas 5, verso 4 dice: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, según la palabra de Dios, debemos estar firmes en la libertad que Cristo ya obtuvo por nosotros en la cruz. Tenemos que mantener esa libertad, tenemos que estar firmes en esa libertad y no podemos volvernos a esclavizar en los rudimentos de la ley. No debemos volvernos a esclavizar en la religiosidad. No debemos volvernos a esclavizar en los rudimentos de este mundo, sino mantenernos firmes en lo que Cristo ya obtuvo por nosotros en la cruz. Esa libertad que Cristo obtuvo no hay que añadirle nada. Lo que hay es que creerla, conocerla y vivirla y disfrutar. ¿Por qué? Porque si nosotros no permanecemos firmes en la libertad que ya Cristo obtuvo por nosotros, si no nos mantenemos firmes en su conocimiento, en su revelación, podemos desligarnos de Cristo y caer de la gracia del Señor. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia en Galacia. Unos ministros, unos maestros judaizantes y religiosos le estaba enseñando a la iglesia en Galacia que no solamente bastaba la gracia, que no solo bastaba la fe en Cristo para ser salvado o para ser justificado. Ellos tenían que, para ser justificados, y esto era lo que le estaba enseñando estos falsos maestros a la iglesia en los Gálatas, estaban diciendo: tienen que volver a las obras de la ley, tienen que volver al ritualismo, tienen que volver al ritualismo del antiguo pacto. Y en Gálatas capítulo 4, versos 9 y 10, podemos ver esta referencia, cómo el apóstol Pablo confronta a esta iglesia por haber dejado la gracia y por ir a las obras de la ley. Gálatas capítulo 4, el verso 9 y el verso 10, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ellos querían volver al ritualismo de guardar el sábado, de guardar la fiesta de la Pascua, de guardar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del tabernáculo, de no comer ciertas comidas de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿cómo se vuelven a esclavizar en algo que Cristo nos liberó? Porque Cristo nos liberó no solamente de la maldición, Cristo nos liberó de la ley. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a los Gálatas insensatos, en Gálatas capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. En otra versión dice: ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad del Señor? ¿Por qué? Porque Pablo le había predicado y enseñado claramente a esta iglesia la verdad del Evangelio, que Cristo murió en la cruz. Y por su muerte y por el derramamiento de su sangre somos
fueron perdonados de sus pecados y nosotros también somos perdonados de nuestros pecados. Que Cristo resucitó para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que a través de Cristo, a través de la fe en Jesucristo, como dice la palabra, ya nosotros fuimos declarados justos. Somos justificados por la fe. Así como claramente yo le estoy presentando el evangelio, el apóstol Pablo le presentó claramente, y claro, y mejor que yo, porque era el apóstol Pablo, y también aprendemos de él. Claramente le presentó el evangelio a los Gálatas. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para dejar la verdad que yo les presenté a través de Cristo para volverse a la ley? Pero estos falsos ministros le enseñaron que no era por la fe en Cristo que eran salvos, que eran justificados, sino que eran justificados por las obras y por los rituales de la ley. Por eso el apóstol Pablo les exhorta fuertemente y le dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe, por el oír por fe o por las obras de la ley. El Espíritu de Dios hizo maravillas e hizo señales, prodigios en ustedes, fue a través de la fe, no a través de las obras de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 2 al 5 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy. Wow. El apóstol Pablo hablaba un poquito fuerte, ¿verdad? Le decía insensato, después le dijo necio. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces esto nos enseña que el Señor trae un suministro del Espíritu en nuestras vidas. Y ese suministro del Espíritu es para hacer maravillas, es para hacer milagros en nosotros. Y la única manera que se manifieste ese poder, esos milagros, esas maravillas y esas señales en nosotros es escuchar el evangelio con fe. Cuando usted está en este lugar y usted escucha con fe y no con incredulidad, inmediatamente en el momento que usted escuche la palabra, el poder de Dios se activa en su vida. Y si usted estaba enfermo, va a recibir sanidad. Si usted estaba atado, va a recibir libertad en el nombre de Jesús. Declaro, levante sus dos manos, yo declaro que esta iglesia es una iglesia que escucha con fe, que es una iglesia que cree, es una iglesia de gracia. Y porque es una iglesia de fe, será una iglesia que veremos aún más milagros que lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Esto fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Estaba padeciendo una enfermedad por 12 años. Y dice la Escritura que ella escuchó hablar de Jesús, pero lo escuchó con fe. Lo hizo con fe, así que ella confesó y dijo: si tan solo toco el manto de Jesús, seré sanada. ¿Y qué hizo? Confesó, accionó, y en el momento que tocó el manto de Jesús, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: la gente te está tocando, y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, ¿quién me ha tocado con fe? Así que en el momento que esta mujer tocó con fe a Jesús, el poder que estaba en Jesús salió y lo sanó a ella. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho sana. Entonces es necesario escuchar con fe. Es necesario creer la palabra. Es necesario creer en Jesucristo. Porque en el momento que nosotros creemos, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y cualquier problema que tú tengas va a tener que retroceder. Sea enfermedad, sea pobreza, sea miseria, sea problemas en tu casa. El poder de Dios se va a manifestar si tú crees en el Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Entonces es a través de la fe que pueden suceder maravillas.
Es a través de la fe que pueden suceder milagros. Nuestra fe en Cristo, sanidades, liberaciones en nosotros, no es por las obras de la ley. No es por la religiosidad. No es por el ritualismo. Dile a la persona que tiene a tu lado, no es ritualismo, tienes que creer. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo le sigue enseñando y sigue sacando del engaño a los Gálatas y le dice, y le empieza a dar un ejemplo. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así como Abraham creyó y fue justificado, el mismo Abraham no fue justificado por sus obras. El mismo Abraham fue justificado por la fe. Gálatas capítulo 3, el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, verso 7. Sabe por tanto, los que son de la fe, estos son, ¿qué dice ahí? Hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor había planificado justificarnos y bendecirnos por la fe. Por esa razón justificó y bendijo a Abraham por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 8 y verso 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, diga conmigo, a nosotros, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y por la fe en Cristo son bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por la fe somos bendecidos en Abraham. Quiere decir que nosotros, si creemos en Cristo, todas las bendiciones de Abraham nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a nuestros hijos y a todas nuestras generaciones. Así que no hay de otra. Hay que creer, hay que tener fe. Por eso, si en medio de la crisis, en medio de la dificultad, tu fe ha menguado, tu bendición va a menguar. El poder de Dios va a menguar. La pasión por Dios va a menguar. Entonces es necesario que tu fe crezca para que la bendición de Dios se manifieste en tu vida y en tu familia. Dale ese fuerte aplauso al Señor. O sea, lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a los Gálatas es que, y nos quiere enseñar también a nosotros, para nosotros ser salvos y justificados, debemos estar firmes en nuestra fe en Cristo. Debemos mantenernos en la gracia. Tenemos que mantenernos en la fe en Cristo, porque solo en la fe en Cristo, no importando las circunstancias, no importando lo que esté pasando, si nosotros creemos en Jesús, tenemos firme nuestra fe en Jesús, nuestra familia, y no solamente nuestra familia, sino naciones enteras serán bendecidas en Cristo Jesús. O sea, por la fe en Cristo tenemos la bendición de Abraham, tenemos la justificación, somos redimidos, somos salvados, somos libres en la fe y en la gracia, amén. Porque usted debe entender algo, solo en la fe y en la gracia hay bendición. Entonces Pablo le enseñó a vivir en fe y en la gracia que es Cristo Jesús. Y nos enseña que solamente vivir por fe y en gracia nos bendice. Es una bendición para nosotros, pero depender de las obras de la ley, depender de la religiosidad y caminar, siendo nosotros del nuevo pacto, caminar en el antiguo pacto y querernos regresar, eso es lo que trae maldición. Gálatas capítulo 3 verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, Pablo no está hablando que desobedezcamos la ley. Lo que está hablando es
depender de mis obras, depender de las obras de la ley para ser justificado, depender de las obras de la ley para ser bendecido. Si usted quiere ser justificado por la ley, usted nunca será justificado, porque es imposible que el hombre obedezca toda la ley. Por eso Gálatas capítulo 3 verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente, lo único que a nosotros nos salva es la fe en Cristo Jesús, no es la obra. ¿Por qué nadie puede obedecer toda la ley? Se lo explico. Hay 600 mandamientos, no solamente 10, 600 mandamientos. Y cuando una persona desobedecía un solo mandamiento, era como si desobedeciera los 599 que había obedecido. O sea que es imposible, yo quiero que mire a la persona que tiene tu lado, es imposible ser bendecido y ser justificado obedeciendo los 600 mandamientos. Yo prefiero ser justificado creyendo en Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Por la ley, ninguno es justificado. La única manera de ser salvado y bendecido y justificado es por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe, aún Jesús es el autor y consumador de esa fe que nos hace salvos. Así que dile a la persona que tiene tu lado: no hay vanagloria, no hay orgullo, todo depende de Cristo. Entonces Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La palabra redimir en este pasaje significa comprar y sacar hacia afuera. O sea, especialmente comprar un esclavo para darle libertad. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo nos compró. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? ¿Por qué Jesús derrama su sangre? Porque Él pagó un precio de sangre y de su vida por nuestra libertad. Entonces, imagínense que Cristo haya pagado un precio de sangre por nuestra libertad y nosotros le digamos: Señor, no bastó tu sangre, yo necesito seguir en la ley. No bastó solamente tu sacrificio, yo necesito ser religioso para ser bendecido. Yo necesito seguir mi justicia propia para ser bendecido. Escúcheme, usted no es justificado ni bendecido por ser bueno. Nosotros somos bendecidos y justificados porque Cristo fue bueno. Amén. Él nos compró y nos sacó del régimen de la ley y nos metió en la gracia. Somos libres. Levante sus dos manos. Diga conmigo: yo soy libre de la ley y de su maldición. Usted de repente no entiende, de repente algunas personas no entienden mucho esto y por eso que no se alegran mucho. Pero si Cristo no hubiera muerto, todos estuviéramos malditos. Mire lo que Cristo obtuvo. Cristo te liberó de algo imposible, de poder justificarte y bendecirte por guardar la ley. Solamente creyendo en Jesucristo. Nosotros no hacemos obras de la ley, nosotros hacemos obras de fe. Cosas que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para que anduviésemos en ella. Nosotros no hacemos obra para ser salvos. Nosotros hacemos obra porque ya somos salvos. O sea, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Dice Gálatas capítulo 3 verso 13, dice: hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso usted lo puede leer en Deuteronomio 21, 23. Ahora, ¿de qué maldición Cristo nos libró? De la maldición de la ley.
Cuando una persona quebrantaba uno de los mandamientos de la ley de Dios, quebrantaba toda la ley. Y cuando una persona quebrantaba la ley, sucedía que esta persona era culpable. Y un culpable es digno de un castigo. Y la maldición es el castigo de un culpable. La maldición venía sobre el culpable por infringir la ley de Dios. Y como este mundo era desobediente a la ley de Dios, este mundo estaba bajo maldición. ¿Por qué? Por ser culpable, por ser pecadores. La maldición de la ley, entonces, es tratar de ser justo e inocente en un sistema que es imposible ser justo, que es imposible ser justificado. Y como es imposible, la persona que trata de justificarse por las obras está bajo maldición. Pero Cristo nos liberó de ese sistema. Por eso debemos estar firmes en la libertad con que Cristo, dice Gálatas 5:1, nos hizo libre. Nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley, ni por las obras religiosas, ni por la justicia propia. Por eso debemos conocer más a la profundidad la obra de Cristo, porque Cristo nos redimió, compró nuestra libertad, nos sacó de ese régimen y nos metió en la gracia, en la justicia, y ahora podemos recibir su bendición. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude más fuerte al Señor en esta hora. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 5 verso 1? Romanos 5 verso 1. Dice: justificado pues por la fe. ¿Somos justificados por qué? Levante sus dos manos y diga conmigo: yo soy justificado por la fe. Dice: y tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro, segunda de Corintios 5, verso 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Amén. Te voy a explicar algo. ¿Por qué es tan importante la bendición? ¿Por qué? Porque una persona infringía uno de los mandamientos, era como si desobedeciera los 600. Como infringía y cometía un delito, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y como estaba muerto en sus delitos y pecados, esa persona era declarado culpable. Y cuando una persona es declarado culpable, ¿qué viene? Castigo. Lo meten preso y si se porta mal, lo ponen aislado, lo golpean. O sea, es una maldición. Cuando Cristo muere, Cristo paga la fianza, nos saca y le dice al juez: borren todos sus expedientes porque este ya no es culpable, este es justo y este es inocente. Y como la persona es justa e inocente y camina en las obras de justicia, como es justificado, por causa de ser justificado es bendecido. Y por causa de ser justificado es bendecido, y la maldición no lo puede tocar, ni a él ni a su familia, porque esta persona es declarado justo. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar. Escúchame, ninguna hechicería, ninguna brujería, ninguna maldición te puede caer. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe en Cristo. Nosotros no somos culpables, nosotros no somos dignos de castigo, nosotros somos justificados en Cristo Jesús y somos dignos de ser bendecidos. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: soy libre de toda culpabilidad, soy libre del castigo. Dígalo creyendo: soy libre de toda maldición. Diga conmigo: no soy esclavo, soy hijo. Y porque somos hijos de Dios, somos herederos de toda su bendición. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Señor. Aplaude más fuerte a tu Rey. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Eso fue lo que pasó con Abraham. Cuando Abraham empieza
a disfrutar la bendición? Cuando le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando le creyó a Dios, Dios le dijo: te voy a dar esta tierra, te voy a dar un hijo. Y por esa razón Abraham fue demasiado bendecido. Amén. Porque fue justificado. Porque no puede haber bendición sin justificación. Si usted no entiende justificación, usted se siente condenado todavía. Amén. Señalado, acusado. Y piense que tiene que hacer obras de la ley para ser bendecido, usted está mal. Pero si usted depende de Cristo, deposita toda su confianza en Cristo Jesús, levante sus dos manos. De aquí en adelante, lo que usted va a vivir es solamente bendición. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces también la maldición de la ley son todas las maldiciones y el castigo sobre aquellos que transgredían la ley. Por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos, no lo voy a dar todo porque son muchas maldiciones. Si usted se pone a estudiar todas las maldiciones del que el Señor nos libró, ustedes se ponen de rodillas llorando, dándole gracias al Señor. Deuteronomio capítulo 28, verso 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Una persona que desobedecía la ley de Dios, dice que iba a haber maldición en él, en la ciudad donde iba a estar, en el campo. Iba a haber maldición en los bienes, maldición en el fruto de la tierra, maldición en el ganado, su entrar y su salir. O sea, todo viaje que esa persona hacía estaba bajo maldición. Todo lo que esa persona emprendía iba a estar bajo maldición. Deuteronomio capítulo 28, 16 al 20, no lo vamos a leer. Maldición de quebranto, maldición de muerte, maldición de destrucción, por causa de la maldad de obras de gente mala que ha dejado a Dios, mortandad, muerte, diversas enfermedades, tisis, fiebre, inflamación, sequía, calamidad repentina, cielos de bronce, cielo cerrado sin lluvia, tierra de hierro, sequía, tierra fértil, tierra infértil o estéril. Deuteronomio 28, versos 23 y 24. Maldiciones de guerra, de derrota, de muerte, de enfermedades, úlceras, tumores, locura, ceguera, turbación de espíritu. Deuteronomio 28, versos 25 al 28. La ceguera, la pobreza, la opresión, el robo, la maldición del adulterio. Te ibas a casar con una persona y esa persona te iba a ser infiel. Ibas a hacer una casa para no habitar en ella. Ibas a hacer un negocio para no disfrutarlo. La gente te iba a robar los bienes y nunca serían devueltos. Deuteronomio 28, versos 29 al 31. Y muchas más maldiciones. Solamente lea Deuteronomio 28, se lo pongo una tarea para su casa. Léalo y usted va a caer de rodillas llorando: Señor, gracias porque me liberaste de todas esas maldiciones. Esas maldiciones no me pertenecen ni a mí, ni a mi familia, ni a mis generaciones. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? A nosotros no nos pertenecen maldiciones generacionales. Nuestros hijos no les pertenecen maldiciones ni a nuestros nietos. Escucha bien, cuando Cristo vino a tu vida y tú creíste en Cristo, Cristo rompió toda maldición generacional, toda maldición de la ley. Y a partir de hoy, créelo, que lo que vamos a vivir es bendición del eterno Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor en esta hora? Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Estás conociendo la verdad y la verdad te está libertando. El mismo Cristo te está liberando de toda ignorancia. A ti no te pertenece ninguna maldición. A la iglesia Nueva Jerusalén Sidojeda no le pertenece ninguna maldición. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido.
Si yo fuera usted, estuviera celebrando y aplaudiendo fuerte al Señor. Diga conmigo: Cristo me redimió, me liberó de la maldición de la ley. La maldición de la ley no me pertenece ni a mí ni a mi familia. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Se pueden sentar. Entonces, como esto también, o sea, usted tiene que leer la Biblia también como algo legal. Amén. La legalidad, tu legalidad es que eres libre de la maldición. Pero saben una cosa, las tinieblas operan en ilegalidad. La maldad opera en ilegalidad. Una persona puede ser declarado inocente, pero si no lo sacan de la cárcel, solamente es algo legal, pero no es algo vivencial. Hay de repente en el mundo entero hay gente que le han dado carta de libertad, pero lo mantienen preso. No sé si usted ha visto casos así. Entonces se necesita a alguien con mano dura, que tenga autoridad para hacer valer los derechos de esa persona que es libre. Entonces, por esa razón, dice la Biblia, somos redimidos de la maldición de la ley para que nos alcanzase la bendición de Abraham. En Gálatas 3:14 dice, para recibir la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el hombre más fuerte, es la persona de autoridad para hacer valer nuestros derechos. Si las tinieblas quieren traer maldición a tu vida, tú declaras la palabra y el Espíritu Santo: no te preocupes, yo me encargo de todos esos ilegales, de todos esos espíritus que quieren hacer que lo legal no sea real en tu vida. Entonces el Espíritu Santo, con su poder súper eminente, y no solamente el Espíritu Santo, los ángeles, el mismo Cristo, que es mediador de un mejor pacto, que somos sacerdotes, va a hacer valer nuestro derecho, porque la maldición no puede contra el Espíritu Santo. La maldición no puede, las tinieblas no pueden contra la maldad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Eres libre de toda maldición. Grita y aplaude fuerte al Rey. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Eres bendito, Señor. Eres un Dios grande. Se pueden sentar. Entonces, la buena noticia es que fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así como fue justificado Abraham por la fe, y así como Dios bendijo a Abraham, nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Esas maldiciones no tienen autoridad sobre nosotros. Levante sus dos manos. Somos libres de toda maldición. Ya no somos culpables. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Te declaró inocente, y como tú eres justo, a ti te pertenece la bendición. A nosotros no nos pertenece el castigo. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos en el creyente Abraham. Por la fe tenemos la bendición de Abraham, nos alcanzó la bendición del Señor. Recibimos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos las bendiciones espirituales. Somos salvos, somos justificados, fuimos regenerados, fuimos santificados por la sangre de Cristo, fuimos redimidos. Tenemos vida eterna, tenemos libertad, tenemos salud divina. Cristo se hizo pobre para que en su pobreza seamos prosperados. Somos prósperos. La riqueza de la gracia está sobre nuestra vida, la herencia de Dios, la ciencia, el conocimiento de Cristo. Nuestra mayor bendición es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces levanta tus dos manos. Tú no eres ningún maldecido. Tú no viniste a esta tierra a sufrir. Tú viniste a esta tierra a disfrutar lo que Cristo tuvo por ti en la cruz.
aplaude y grita fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. El mismo Cristo, cuando Él vino, Él identificó a los hijos de Abraham, que eran gente de fe. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. El verso 11 y 13 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces vinieron unos religiosos diciendo: tú no puedes sanar en el día de reposo. Y Jesús les responde en Lucas 13, verso 16. Dice: y a esta hija de ¿qué? De Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Me llama la atención porque el Señor llama hija de Abraham a esta mujer. ¿Por qué la llama hija de Abraham? Porque era una mujer de fe. O sea, no era porque era de la nación de Israel, sino porque era una mujer de fe. Y como era una mujer de fe, esta es una hija de Abraham. Y como es una hija de Abraham, una de las bendiciones de Abraham es la sanidad, es la libertad. A esta mujer le pertenece legalmente la promesa de Abraham. Y entonces Jesús dijo: yo estoy aquí. Lo que hace el Espíritu Santo: yo estoy aquí para valer sus derechos. Así que espíritu de enfermedad, tú no puedes estar en ella, porque ella es una mujer de fe y a ella le pertenece la sanidad. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Escucha bien, si usted está padeciendo de cosas, el Señor está en este lugar. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y los siglos. Y Él va a hacer valer tus derechos para que seas sano, para que seas libre y puedas disfrutar de todas sus bendiciones. Si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo fuerte al Señor. El Señor te hace libre de toda ligadura de enfermedad. El Señor te hace libre de todo espíritu de enfermedad. El Señor te hace libre de toda pobreza. El Señor te hace libre de todo lo que oprime tu mente, tus emociones. Hoy es un día de libertad. Si yo fuera usted, estuviera aplaudiendo fuerte al Señor. Hay cadenas que se están rompiendo en esta hora. Fortalezas que están cayendo. Aplaude y grite fuerte al Señor. Sigue gritando, sigue aplaudiendo. Hay muros que están cayendo. ¡Oh! Bendito sea tu nombre, Señor. Sigue aplaudiendo en esta hora. El poder del Espíritu Santo está en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios hay revelación, hay libertad. Tú estás siendo libre en esta hora. Estás tomando y te estás apropiando lo que Cristo obtuvo en la cruz. La maldición no te pertenece. Nadie te puede maldecir. Sigue aplaudiendo fuerte al Rey. Hijos de Abraham hay en este lugar. Cuánta gente de fe hay en este lugar. Si usted es de fe, usted va a ver la gloria, usted va a ver el poder de Dios. Grite y aplaude fuerte a tu Señor. Eres bendito, Señor. Eres santo. Levante sus dos manos en esta hora. Y había otro hombre, así de la estatura de Carlos, llamado Zaqueo. Ese hombre, 1 Saqueo
pequeño en estatura pero grande en fe. Vio que Jesús estaba pasando por la ciudad, la multitud no lo dejaba ver, se subió a un árbol sicomoro. Jesús lo vio, le dijo: es necesario que yo entre en tu casa. Zaqueo de prisa se bajó, lo recibió, se sentó en la mesa y le dijo a Jesús: Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Activó una obra de generosidad. Amén. Fue más allá de la ley. Y dijo: si he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este pequeñín es un hombre de fe. Él es hijo de Abraham, y como es hijo de Abraham, la salvación, la sanidad, la libertad, la prosperidad va a venir a su casa. Por eso la Escritura dice: cree en Jesús, la fe en Jesús. Cuando tú tienes la fe en Jesús, tienes la bendición de Abraham. Serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa va a ser salvada. Los que no habían toda la familia que no había conocido al Señor, por causa de tu fe en Cristo Jesús, todos ellos serán salvos por causa de tu fe en Cristo Jesús. Si hay un enfermo en tu familia, va a ser sanado en el nombre de Jesús. Levante sus 2 manos. Si hay una persona que está atada en tu familia, va a ser libre. Declara conmigo: yo creo la palabra. Yo creo lo que tú hiciste, Jesús. Y usted va a ver que toda su familia va a ser salva. Toda su familia va a ser bendecida por causa de la fe que tú has depositado en Cristo Jesús. Toda tu casa será bendecida. Grite y aplaude fuerte al Rey. Tú eres grande. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo fuerte a tu Señor. Eres bendito. Levanta tus 2 manos. Levanta tus 2 manos bien alto. La fe en Cristo se manifiesta a través de ¿qué? Confesiones. Creí, por lo cual hablé. Confiesa esta palabra todos los días, declárala. La fe en Cristo, ¿cómo se manifiesta? Con acciones, obras de fe, plena confianza, estar plenamente convencido, tener una plena certeza y no volver a las obras de la ley, no volver a la religiosidad. Por esa razón Jesucristo le dijo a los religiosos de esa época, a los fariseos: yo les digo que aún de estas piedras se pueden levantar hijos de Abraham. Porque ellos, aunque eran linajes de Abraham en la carne, no eran hijos de Abraham porque no tenían fe. Entonces nosotros, escúcheme, levante sus 2 manos. Usted va a tener que tomar una decisión: o caminar por fe, hablar por fe, o hablar como habla la mayoría allá en el mundo. O sea, lo que tú más piensas y lo que más hablas es lo que te domina. Si a ti te domina la palabra, si te domina lo que Cristo hizo, tú lo vas a confesar, tú lo vas a orar, tú lo vas a declarar, tú lo vas a vivir, tú lo vas a disfrutar, hasta que eso se haga una realidad, se manifieste en tu vida y tú le des la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Por eso levante sus 2 manos. Abril de este año, Cristo será nuestra libertad. Este será un tiempo de crecer en el conocimiento de Cristo, para disfrutar cada día más de la libertad que nos fue otorgada. Será un tiempo donde el Señor te hará libre de la ignorancia que destruye. Te hará libre por la verdad que te libera. Será un tiempo de estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no volver al yugo de la esclavitud.
Será un tiempo de entender la gran bendición que nos fue otorgada a través de la justificación, porque fuimos declarados justos e inocentes y somos libres de toda condenación y de toda acusación. Será un tiempo de creer, entender y caminar en las verdades de la libertad, que somos libres de la maldición de la ley, que somos libres de la potestad de las tinieblas, que somos libres de la ley del pecado y de la muerte, que somos libres del yugo de la ley. A partir de cada palabra impartida vamos a disfrutar de la libertad plena que solo Cristo nos ofrece. Por eso declaro que nuestra fe aumenta, declaro que nuestra fe es fortalecida, que grandes cosas el Señor hará en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de esta iglesia. Será un tiempo de entender que somos libres de la esclavitud y del temor, somos libres de la opresión, que estamos en el reino de Dios, que tenemos la naturaleza de Dios, que no practicamos el pecado, y porque tenemos la naturaleza de Dios, el maligno no te puede tocar. Será un tiempo de entender que el cielo y la tierra fue reconciliada y unida a Cristo Jesús. Será un tiempo de entender con más profundidad el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso será un tiempo, levante sus dos manos, de un levantamiento, de una nueva generación de ministros competentes del nuevo pacto. No gente que camina en la carne, no gente que camina en la letra, sino gente que camina en el Espíritu, gente que camina en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso será un tiempo de manifestación del poder supereminente del Espíritu. Va a traer sanidad, va a traer liberación, prodigios y señales en el nombre de Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Sigue aplaudiendo en este momento. Sigue aplaudiendo, sigue alabando al Señor. Es el tiempo de un rompimiento profético. Hay velos que se están rasgando en esta hora. Hay fortalezas que están cayendo. Hay espíritus malignos que están huyendo de tu vida, de tu familia. Grita y aplaude fuerte al Señor. Hay cadenas que están cayendo y se están rompiendo. Grita, grita, alaba al Señor. Alégrate. Alégrate. Aplaudiendo, sonríe en su presencia en plenitud de gozo, en su presencia en plenitud de alegría. Será un tiempo de enfocarnos en Cristo, de poner la mirada en Jesús, de refugiarnos y escondernos en Cristo. Será un tiempo de usar con poder, revelación, el nombre de Jesús en la oración, y vamos a ver respuestas que nos van a impactar de una manera poderosa. Yo creo